Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer una tarta de manzana que es muy fácil de hacer, está muy jugosa y muy deliciosa. Es una tarta similar a un bizcocho de manzana y tiene 4 capas. No lleva huevo y queda riquísima. Así que si queréis hacerla, tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos abajo en la descripción y al final del vídeo y vamos a comenzar. Lo primero que haremos será poner en un recipiente 200 gramos de harina de trigo, 200 gramos de sémola de trigo, 150 gramos de azúcar, aunque es al gusto, y una cucharada de levadura química o polvo para hornear. Se mezcla todo bien y seguido pasaremos a dividir la mezcla en 4 partes iguales. Para ello yo me ayudaré de 4 vasos, a los cuales les añadiré la misma cantidad. A continuación vamos a necesitar 5 manzanas, que en mi caso las usaré del tipo golden. Primero las pelaremos y después las rallaremos. Junto a las 5 manzanas ralladas añadiremos una cucharada de zumo de limón, una cucharadita de canela molida y opcional una cucharadita de azúcar vainillado o esencias de vainilla. Lo mezclamos todo bien y señalamos la mezcla para dividirla en 3 partes. Una vez hecho esto, ya lo tenemos todo listo para montar nuestra tarta. Para ello, yo usaré este molde desmontable de 20 centímetros de diámetro, el cual he cubierto por su interior con un papel de hornear, para que luego sea más fácil de desmoldar. Comenzaremos añadiendo una 1/4 parte de la mezcla que hicimos al principio. La extendemos y seguido iremos poniendo la mezcla de manzanas ralladas y también la iremos extendiendo, por ejemplo, con ayuda de una cuchara. Tras esto, haremos exactamente lo mismo con los restos de las mezclas que tenemos. Por último, vamos a agujerear todas las capas con ayuda de un palillo. Mezclamos 250 mililitros de leche caliente y 40 gramos de mantequilla. Y la vertemos en el molde, dejándola caer sobre algún utensilio para que no dañe la superficie. Y ya podemos meterla en el horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 180 grados centígrados o a 355 grados Fahrenheit durante unos 40 minutos o cuando veáis que ya está lista. Pasado el tiempo sacaremos la tarta del horno y esperaremos a que se temple. Después podemos pasar a meter el molde en el frigorífico unas horas para que la tarta esté fresquita o desmoldarla directamente. Para ello le quitamos el aro desmontable, luego el papel de hornear y la podemos pasar a un plato o un molde. Para terminar, si queréis, le podéis espolvorear un poco de azúcar glass por la parte de arriba. Yo lo estoy haciendo con ayuda de un colador para que se reparta mejor. Como habéis visto, es una tarta muy fácil y rápida de preparar, que queda muy bonita, jugosa y deliciosa. Así que espero que os guste. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a me gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si la estás viendo por Facebook, te agradecería muchísimo si la compartes con tus amigos. Y si quieres más recetas súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro libro Cocina con Carmen, sabores de mi Andalucía, que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo.